Y si te dijera que Europa quiere desafiar al dólar y que esta vez va en serio, ¿lo creerías? Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, acaba de decir esto. Escucha bien, esta es la oportunidad del euro para convertirse en una moneda verdaderamente global. Sí, lo dijo tal cual. En medio del caos global, Europa cree que el euro puede ser la nueva moneda dominante del mundo. Y no es solo un discurso, el euro ya ha subido un 10% este año frente al dólar. ¿Es esta la señal de algo mucho más grande? El orden financiero global está cambiando. El dólar pierde confianza por la inestabilidad política en Estados Unidos, el oro y el Bitcoin suben como refugio y los países están diversificando sus reservas. Y ahí aparece Europa con una idea. Este puede ser nuestro momento. Pero para que el euro llegue a ese nivel hay tres condiciones clave. Y te advierto, ninguna es fácil. El euro solo será fuerte si Europa es fuerte. Hoy la Unión Europea es un gigante económico fragmentado y su fortaleza militar es limitada. Por ejemplo, en plena guerra de Ucrania, Europa dependió de Estados Unidos para defensa y hasta gas natural. Lagarde lo deja claro, la confianza en una moneda también se construye con alianzas y credibilidad internacional. Si Europa no puede defenderse o hablar con una sola voz, será muy difícil que otros países elijan al euro para guardar sus reservas. Para que una moneda sea dominante necesita tres cosas: crecimiento sólido, un mercado financiero grande y líquido y activos seguros para invertir como los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Europa no tiene eso todavía. Hoy los mercados de capital en Europa están fragmentados. Invertir en Alemania no es lo mismo que hacerlo en Italia o España. Y aunque el bloque tiene una deuda pública más baja que Estados Unidos, no tiene suficientes bonos de alta calidad emitidos de forma conjunta. ¿Por qué es clave eso? Porque los inversionistas globales quieren seguridad y profundidad. Sin un equivalente al bono del Tesoro en Estados Unidos, no hay refugio masivo en euros. La estabilidad institucional es otra base clave. Sí, Europa tiene instituciones fuertes, un Banco Central independiente y respeto al Estado de Derecho. Pero desde fuera, la Unión Europea se ve como un laberinto de decisiones lentas. Un ejemplo, cualquier medida importante puede ser bloqueada por un solo país, desde sanciones hasta presupuestos conjuntos. Lagarde lo dijo con todas sus letras. Un solo veto no puede seguir frenando el destino de otros 26 países. Si Europa quiere que el mundo confíe en su moneda, necesita decir más rápido y con una sola voz. Mientras Europa debate, otros ya se están moviendo. El yuan busca expandirse mediante acuerdos bilaterales y un yuan digital. El oro vuelve a brillar como reserva y el Bitcoin atrae a quienes ya no creen en ningún Estado. Si Europa no actúa rápido, podría perder esta oportunidad histórica y esta ventana podría no volver. La oportunidad está sobre la mesa. El dólar ya no es incuestionable. El mundo busca alternativas y Europa tiene todo lo necesario para ofrecer una. Pero tener potencial no es lo mismo que tener poder. Lagarde lo dijo, la historia nos muestra que los imperios monetarios aparecen eternos hasta que dejan de serlo. Entonces te pregunto, ¿crees que el euro puede reemplazar al dólar como moneda global dominante? ¿O estamos entrando a una nueva era sin hegemonía clara? Déjamelo en los comentarios, suscríbete si quieres entender el futuro de la economía global y nos vemos pronto en el próximo video.